Oramos. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos y alabamos tu nombre en esta mañana. Padre, permite que al comentar la lección de esta semana, tu Espíritu nos guíe, podamos adentrarnos más en la profundidad de tu amor y entendamos cómo debemos relacionarnos contigo, Señor. Ayúdanos a entender este maravilloso plan de salvación que tienes para nosotros y a compartirlo de igual forma, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en la lección 8, ya pasamos la mitad de esta lección y el título de la lección de esta semana es Libre albedrío, amor y providencia divina. Nuestro versículo de memoria lo encontramos en Juan 16:33 y dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo porque yo he vencido al mundo. Y la introducción nos habla acerca de la providencia divina, la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es la forma en cómo Dios se manifiesta para con nosotros, cómo Dios toma acción en bien de la humanidad, cómo Dios provee para cada uno de nosotros, para sus hijos, para su pueblo, para todos los que clamamos su nombre. Y entonces esta lección nos plantea preguntas que quizás algunos dirán es lógico, otros dirán es ilógico, fácil de responder, pero vamos a comentar cada una de ellas. La primera sería: ¿todo lo que sucede en esta tierra es voluntad de Dios? ¿Sí o no? Parece que estudiamos varios, ¿verdad? ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Es Dios responsable de nuestros actos? Tampoco. ¿Y determina Dios quién se salva y quién no? ¿Ya está escrito nuestro destino o todavía no? Y por último, ¿Dios tiene el control de este mundo? Sí, pero no es tan fácil como decir sí o no en muchas de esas cuestiones. No podemos quedarnos con una respuesta tan simple como para aceptarlo tal cual lo acabamos de responder, sino que tenemos que profundizar en ello y entender sí, pero qué otras implicaciones hay, o no, pero ¿por qué no? Y la primera cita bíblica en la que quiero que abran sus Biblias es en Hechos 4:24. Y vamos a platicar acerca del Dios soberano. Hechos 4:24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando leemos este versículo, entonces entendemos que el poder de Dios es absoluto, es total, porque es un Dios creador, es un Dios sustentador. Y entonces, si entendemos eso y nos preguntamos, ¿todo lo que sucede es voluntad de Dios? Dijimos que no, pero si Dios es soberano, pero si Dios lo puede todo, ¿qué pasa? Que la voluntad de Dios no se puede manifestar. Y la lección nos planteaba una ilustración bastante, pues podemos decir cómica, ¿no? De un maestro con sus estudiantes que les leía y les daba esa lección de que Dios es soberano. Y uno de sus estudiantes dice: entonces, ¿Dios permitió que muriera mi perro? O en otras palabras, ¿Dios mató a mi perro? Y el maestro le dice: eso sucedió porque Dios quería prepararte para un evento más difícil. Y le cuenta su experiencia. Yo tuve que pasar por eso y así fui más fuerte para cuando mi abuela murió. Bajo esa teología, bajo esa aplicación, entonces el estudiante dice: ok, ya entiendo. Entonces, Dios mató a mi perro para prepararme y hacerme más fuerte para cuando Dios mate a mi abuela. ¿Es correcta esa aplicación? No es correcto. Entonces podemos decir que aunque Dios es soberano, Dios es poder, hay un margen
de movilidad que tenemos los seres humanos, que lo conocemos como ¿qué? Como el libre albedrío, donde nosotros determinamos, tomamos decisiones de qué sí hacemos, qué no hacemos, qué aceptamos, qué creemos, qué no creemos. La voluntad de Dios es otra, pero nos permite a nosotros el poder tomar esa decisión. En lecciones anteriores, la lección nos decía que de qué serviría tener seres autómatas que por programación responden por obediencia, que por programación dicen que aman y respetan a alguien. Eso no refleja un verdadero amor, porque un amor verdadero es movido por el corazón, por un corazón agradecido, porque reconocemos que hay alguien que ha hecho muchas cosas por nosotros y eso nos genera ese sentir de amor. Entonces, ¿todo lo que sucede es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios, porque nosotros intervenimos también en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Dios quisiera que a todos nos fuera bien, y por eso idea un plan de salud para nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Cuida tu cuerpo, pero nosotros decidimos qué comemos y qué no comemos, ¿verdad? ¿Qué tomamos, qué no tomamos? Dios nos dice, ¿sabes qué? Estas reglas son para tu familia, para tu conducta, pero nosotros decidimos si las seguimos o no las seguimos. Entonces, el deseo de Dios es otro, pero al tomar nosotros decisiones, a veces no van acompañadas de la voluntad de Dios. Nuestras decisiones muchas veces son alejadas de su voluntad y entonces lo que sucede es consecuencia de decisiones que no están apegadas a la voluntad de Dios. Y es por eso ahí que luego surgen esos cuestionamientos de si Dios existe o si Dios es poderoso, ¿por qué hay tantos niños huérfanos? ¿Por qué esos niños de la calle sufren? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que suceda eso. ¿Pero qué ha pasado? Eso simplemente es la consecuencia de las malas decisiones que ha tomado la humanidad, de las decisiones tomadas alejadas de la voluntad de Dios. Si alguien quisiera participar, con confianza, mis hermanos, puede levantar la mano y nuestros hermanos. Sí, hermano. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. De tal manera que nuestra decisión y nuestra entrega ha sido en el abrazar el santo evangelio, que es por la fe, y nuestra justicia es Cristo Jesús, aún nuestro Señor. Entonces el hombre, como acabo de decir, no lo hicieron autómata, sino que lo hicieron con su libre pensar qué camino quieren. Queremos el bien que Dios nos ha ofrecido, vayamos paso a paso hasta llegar a los pies de Cristo, porque ningún cabello de nuestra cabeza están sin contarlo, todo Dios lo tiene contado. Y si nuestros cabellos de nuestra cabeza lo tiene contado, ¿cuánto más a nosotros que somos imagen de Él? Así que grande y maravilloso son las piedades de Dios. Sigue usted, hermano, adelante. Gracias, mi hermano, gracias por su participación. Es correcto lo que acaba de decir. Avanzamos con la siguiente pregunta, hermanos. ¿Hay algo imposible para Dios? Y tenemos Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Y aquí se refleja el poder de Dios. Y sabemos que Dios es omnipotente. ¿Por qué? Porque todo lo puede. Pero todo lo que vaya alineado a su carácter. Dios no haría algo contrario a su persona, a su personalidad, a lo que Él mismo nos dice. Y la lección también plantea una ilustración. En el momento de la crucifixión era un momento clave, porque estaba muriendo el Hijo de Dios, pero ese acto significaba que toda la humanidad estaba siendo salva. Entonces, si Dios es omnipotente, todopoderoso,
no tenía la capacidad de hacer que Jesús no muriera, no sufriera y al mismo tiempo salvar a la humanidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer? Sin muerte no hay remisión de pecados. Entonces, si Jesús no moría por nosotros, hubiéramos quedado perdidos para siempre. Gracias. Entonces, en profe. el gran amor de Dios, tuvo que sacrificar a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Gracias. Entonces, Dios no debía salvarnos. Si hablamos de capacidad podía, pero Dios no es incongruente, no es contrario a lo que Él mismo plantea. Y si previamente se había planteado que la paga del pecado es la muerte, ¿qué había de suceder para que el ser humano fuera salvo? Tendría que haber muerte, porque desde el principio en el jardín se estableció, cuando Adán y Eva pecan, ahí mismo en el jardín ocurre el primer sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir los pecados de Adán y Eva. Entonces, el Señor puede hacer todo, pero nada que sea contrario a su propio carácter de amor. Nada que vaya en contra de lo que Él mismo nos enseña y nos plantea. Porque si hiciera algo o tomara una decisión unilateralmente, de tal forma que fuese contrario a los principios que tenemos establecidos en la palabra de Dios, ¿qué confianza podríamos tener en las demás promesas? Porque si Dios falta a su palabra en una ocasión, ¿con qué se respalda lo demás? El respaldo de Dios está en que cumple lo que dice. Y si eso implica la vida de su Hijo, así sucedió. Pero no podemos dudar del poder de Dios. Simplemente se manifiesta en formas que vayan afines a su carácter. Así que ¿hay algo imposible para Dios? No. Pero tampoco actúa de manera incongruente, ilógica, contraria a su mismo carácter. Vamos a la tercera pregunta. ¿Es Dios responsable de nuestros actos? Y encontramos Mateo 22:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente, perdón. Si leemos tal cual está la oración, entendemos que esta no es una invitación, ¿verdad? ¿Qué es? Una indicación, un imperativo. No está dejando lugar a una duda o a una opción. Sin embargo, en la práctica sabemos que no es así. Que Dios nos llama, que Dios nos invita, que Dios constantemente toca la puerta de nuestro corazón. Pero entonces, ¿es contradictorio o qué es lo que está pasando? ¿Qué pasaría si automáticamente al Jesús haber dicho eso, en nuestras conciencias se hubiera activado un chip y de manera automática todos proclamáramos amarlo? No habría libertad, gracias. La libertad sería truncada, anulada. Gracias, mi hermano. Es correcto. Eso es lo que motiva el verdadero amor, el genuino amor, la opción de poder elegir a quién amar. Es por eso que es tan importante cuando se nos dice, toma una decisión, toma una elección, decide por Cristo. ¿Por qué? Porque si hay amor, el amor nos va a motivar a elegir por Cristo. Es ahí donde Dios nos da entonces nuestra libertad y lo que veníamos mencionando, el libre albedrío. Sin la libertad no existiría adoradores verdaderos. Sin la libertad no habría expresión de amor genuina hacia nuestro Dios. Esta mañana todos tomamos una decisión libre y voluntaria de venir aquí. Cada uno de nosotros eligió cómo arreglarnos, a qué hora despertarnos y decidir estar a tiempo para poder estudiar y escuchar la palabra. ¿Motivados por qué? Por agradecimiento, por amor, por alguna súplica, alguna dolencia que tenemos en el corazón, pero todos venimos de manera libre y voluntaria.
Entonces, ¿Dios es responsable de nuestros actos? A veces en momentos de dolor tratamos, ¿verdad?, de responsabilizar quizás inconscientemente al Señor y decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucedió así? Pero podemos analizar un poquito más allá y entender de que el llegar hasta ese punto, quizás de una enfermedad o de otra situación, es porque previamente hubieron muchas cosas que influyeron, muchas decisiones que tomamos que nos llevaron hasta ese punto. Dios respeta cada uno de nuestros actos, no es responsable de nuestros actos. ¿Quiénes son los únicos responsables? Nosotros. Dios nos ama y Dios tiene una voluntad para cada una de nosotros y lo vemos en la siguiente parte de la lección, el Dios de la predestinación. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo creo que antes de estudiar este día, en nuestra mente la palabra predestinación tenía otra connotación, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Porque lo que conocemos normalmente en el español, lo que vemos quizás proyectado en, no sé, en alguna película o algún otro lugar donde veamos este concepto, predestinación, ¿qué significa? ¿O qué entendemos? Que tiene que pasar, que ya estaba predicho, ya estaba programado. Gracias, hermanos. Sin embargo, la lección nos abre la mente y nos amplía el panorama de tal forma que nosotros no caigamos en la trampa de pensar que nuestro destino ya está marcado. Ahora, ¿Dios conoce el futuro, sí o no? Y sería tan fácil el decir cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión equivocada, darnos un empujoncito, ¿sabes qué, hijo? No es por aquí, es por allá. Nos da señales, nos avisa, pero la final decisión es nuestra. Sin embargo, no estamos predestinados. Y el vocablo en griego es proorizo, que significa proponer una meta. Y nuevamente reafirmamos, el deseo de Dios para nuestra vida es grande, es bonito, es algo que nosotros deberíamos procurar, porque la voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor que puede suceder. Sin embargo, queda en eso, en lo que el Señor quisiera que pasara con nosotros. Ese es el anhelo de su corazón, que a cada uno de sus hijos les vaya bien, que tengan una familia sólida, que tengan una buena salud, que sean buenos adoradores. Esa es la voluntad de Dios. Y nos plantea una meta en su palabra. En toda la Biblia nos va diciendo y nos va proyectando hacia un propósito, hacia un final, donde quiere el Señor encontrarse con cada uno de nosotros. Sin embargo, la decisión, ¿quién la tiene? Nosotros, nosotros. Para bien o para mal, la decisión siempre es nuestra. Nosotros tenemos. Entonces, cuando alguien quiere sacar de contexto este versículo, empezamos con una teología, podemos decir satánica, porque se nos empieza a enseñar que pues tu destino ya está definido, no importa cuánto te esfuerces por cambiar, no vas a poder dejar ese vicio. O no importa qué tan mal te portes, tú estás destinado para saber. No, nadie está predestinado para nada en ese sentido. El Señor nos plantea una meta, un propósito, y su voluntad nos las comparte, de tal manera que cada uno de nosotros abracemos esa voluntad y ese deseo divino para que podamos llegar a ese destino que el Señor quiere que lleguemos. Continuamos avanzando entonces y llegamos al Dios victorioso. ¿Tiene Dios el control de este mundo? Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí se nos plantea otra vez, si la voluntad de Dios permaneciera o prevaleciera en toda la humanidad, tendríamos un escenario ideal, ¿verdad? No habría guerras, no habría mortandad, no habría enfermedad.
porque el deseo genuino de Dios es que nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, el pecado está presente. El pecado está presente desde el principio de la historia de la humanidad. Tan así que nacemos siendo egoístas, nacemos pensando solo en satisfacer nuestras necesidades. Y conforme vamos creciendo se va manifestando más rasgos de esa naturaleza pecaminosa. Pero el Señor nos dice que Él ha vencido al mundo. Nuestro hermano hace ratito mencionaba el versículo y nos avisaba, ¿tendréis aflicción en este mundo? Sí. ¿Las cosas se pueden poner difíciles? Sí. Quizás no tanto por tus decisiones, pero todo el ambiente que te rodea está mal. Pero no desesperes, porque yo ya vencí al mundo. Porque yo estoy aquí para ayudarte. Porque no estás solo, porque vas luchando. Si tú me lo permites, yo lucho contigo. Si tú me lo permites, yo peleo tus batallas. Si tú me lo permites, yo te defiendo. Pero todo está en eso, si nosotros se lo permitimos. ¿Sí, profe? No es fácil, ya lo estudiamos en la semana, ¿verdad? No es fácil. El mismo diablo tiene una legión de demonios aquí en la tierra, ¿no? Que está pegado a nosotros porque nosotros queremos estar con Jesús, con Dios. Entonces, el crisol es eso, sufrir las enfermedades, las angustias y todo aquello. Porque Dios lo dijo, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Cuando dice vencí al mundo es porque hubo una batalla, porque hubo un pleito, porque hubo dificultad, porque él fue tentado también, ¿verdad? Pero siempre estuvo de parte de su Padre. Lo último, el mismo Padre sufrió en cantidad por nosotros, tanto así que en lecciones pasadas Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces nosotros pensamos eso cuando estamos sufriendo, ¿no? El Señor ya me desamparó. Pero son decisiones cruciales en ese momento. Seguir con Jesús, incrementar nuestra fe a través de Él, pedirle que nos ayude o quedarnos atrás. Entonces, la misión de nosotros, todos los que aquí estamos, es llegar al cielo. Y no es noches estrelladas, todas, ¿verdad? Siempre hay nubarrones, siempre hay lluvias, siempre hay tormentas, pero confiemos, el Señor está con nosotros. Gracias. Y el comentario del profe me recuerda el Salmo 81, que también estudiamos en la semana, ¿verdad? La pregunta es, ¿tiene Dios el control de este mundo? Y cuando vamos leyendo a partir del versículo 10 al salmista, cuando se empieza a lamentar que el pueblo no obedece, que el pueblo se va en pos de otros dioses. Si no decidieran eso, dice el Salmo, yo los bendeciría, yo les daría toda la abundancia, pero el pueblo decide ir en pos de otras cosas. Quiere decir que el amor de Dios es sufrido también. El Padre ha sufrido en esta relación de amor con la humanidad. Sufrió en ese momento que se mencionó de la cruz, cuando vio a su Hijo ahí muriendo por esta humanidad que tanto aman. Gracias, mi hermano. Entonces, retomando el título de la lección, libre albedrío, amor y providencia divina, entendemos que aunque sucedan tantas cosas negativas, aunque pareciera que la presencia de Dios no está en este mundo, no es así. Nosotros debemos procurar que la presencia, que el amor de Dios abunde más. ¿Cómo? Compartiendo su amor, predicando el evangelio, hablándole a más de esta verdadera esperanza que nos mueve a ser mejores personas, mejores adoradores. Me gustaría terminar con este último párrafo de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 143. El Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente delante de Dios. Pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno
o de seguir el otro. Cristo nos invita diciendo, sígueme, pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas, porque ahí se refleja la libertad, el amor, el libre albedrío. Dios quiera que cada uno de nosotros entendamos la dimensión del amor que a lo largo de este trimestre seguimos estudiando y nos sigue sorprendiendo la capacidad de Dios para amar y cómo su naturaleza es total amor que nos envuelve hasta en formas que nosotros ni nos imaginamos y muchas veces no entendemos. Pero solamente basta el dejarle entrar a nuestro corazón para que se manifieste derramando bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos.